Buenas tardes. Damos inicio a la decimotercera sesión del ciclo de narrativa del siglo XXI, que en este caso se va a centrar pues, en una de las obras, ¿no? que más complejas y al mismo tiempo que más éxito ha alcanzado en el último año, en 2022, que es cuando apareció la novela de Laura Fernández. La señora Potter no es exactamente Santa Claus, ¿eh? Se va a ocupar de ella y Ana Ranera Rodríguez, que actualmente pues, es estudiante, ¿no? del grupo de segundo del grado de estudios hispánicos y que colabora escribiendo reseñas en la revista Contrapunto de la Universidad de Alcalá y a la vez pues está haciendo algunas prácticas en el Instituto de Investigación Miguel de Cervantes también de la Universidad de Alcalá. Así que, en fin, muchas actividades para eh, eh, encontrar perspectivas con las que analizar esta compleja novela. Ian, cuando quieras, te doy ya la palabra. Vale, pues muchísimas gracias, Fernando, por la presentación. También agradecer a todos los que estáis escuchando la ponencia. Y bueno, sí, como ha dicho Fernando, yo os voy a hablar de la obra de Laura Fernández, La señora Potter no es exactamente Santa Claus. Para ello he preparado un pequeño índice de en qué va a consistir un poco esta ponencia. Y bueno, empezaré con una breve contextualización de la obra de Laura Fernández, indicándoos un poco un breve resumen para ponernos en contexto y poder analizar los demás puntos. Y luego hablaremos sobre las bases ficcionales que se superponen a la realidad, eh, y la variable espacial de la narración, dando especial importancia a la ciudad Kimberly Clark como el personaje principal de esta obra. Y bueno, hablaremos de la complejidad del rol de personaje, un variado entramado de figuras, ya que esta obra se compone por un entramado de personajes que llegan a ser cientos, bueno, no los he contado exactamente, pero diría que pueden ser cientos, y que giran en torno a relaciones que establecen unos con otros y que van generando un poco el desarrollo de la historia. Luego hablaremos, bueno, os he traído unos fragmentos para hablar de lo que yo he dividido como ficción intrarrealidad y ficción, o sea, y realidad interficción. Y finalmente nos centraremos en el punto más importante, que es el que nos interesa abarcar desde este ciclo, ¿no? Que es el análisis del humor. Estará centrado sobre todo en las onomatopeyas que emplea Laura Fernández, incluyendo mayúsculas, cursivas, digamos la forma de escritura que tiene esta autora y que plantea en esta obra. Y luego optaremos por hablar de lo absurdo y es uno de los puntos más importantes que se tratarán. Finalmente acabaremos hablando también del panoptismo, de la estructura panóptica que propone Foucault y que se emplea en Kimberly Clark, y de la moralidad de los habitantes de esta ciudad. Y bueno, para empezar con la contextualización, eh, he escogido una crítica que me parece bastante interesante y que creo que debería haber puesto aquí desde el primer momento, pero estuve a nada de cambiarla porque no estaba seguro de si, de si definía perfectamente lo que yo quería expresar, y es la comparación que hace con las ficciones de Laura Fernández y El espejo de Alicia. Es decir, vemos como Laura Fernández, con esta novela, que bueno, hago una pequeña introducción, eh, fue ganadora del premio Ojo Crítico Narrativa en 2021, el galardón Finestres en 2021 también, y el premio Kelvin 505 a la mejor novela de ciencia ficción
fantasía o terror publicada en castellano en 2021. Este premio se le otorgó en 2022. Y bueno, vemos cómo Laura Fernández nos sitúa la trama de su novela en un desaplacible, yo diría incluso abominable, ya que ella misma lo define así debido a sus horribles ventiscas y nevadas que acechan en este pueblo, y que se llama Kimberly Clark. No sabemos todavía si se trata de un pueblo o de una ciudad, ya que la autora usa las dos denominaciones, pero bueno, vamos a ir considerándolo según nos interesa analizar, con una denominación o con otra. Y bueno, la autora lleva de la mano al lector para atravesar juntos, como nos presenta el Irma en la crítica, el espejo de Alicia, que nos permite llegar a un punto en el que la ficción y la realidad se nutren una de la otra en un perfecto equilibrio, haciendo que los límites de ambas se difuminen. Esta pequeña localidad donde sus habitantes viven o no, porque no, esto es otro punto que tampoco acaba de dejar muy claro la autora, empieza a cobrar importancia turística cuando una escritora llamada Louise Cassidy Feldman decide inspirar la historia de su obra infantil, que curiosamente se llama exactamente igual que la obra de Laura Fernández, es decir, la señora Potter no es exactamente Santa Claus, en este lugar. Entonces el clásico cambia la vida de los habitantes para siempre. ¿A qué me refiero con que no terminamos de entender muy bien si los habitantes vivían o no vivían? Es que antes de la publicación de esta obra por Cassidy, no se nos proporciona ningún detalle de la existencia de este pueblo. Entonces, no estamos seguros. Y bueno, luego hablaremos de cómo Randall Peltzer, enamorado de la obra, al igual que muchos otros personajes que viajarán también a Kimberly Clark por este mismo motivo, montará una pequeña tienda de souvenirs que se convertirá en el núcleo principal turístico, social y económico de todos los habitantes de la localidad. Veremos cómo a partir de aquí la historia empieza a entablar la multitud de relaciones de personajes de las que os hablaba en el índice, para pasar a ser en cada capítulo todavía más enreversada y delirante, podríamos llamarlo incluso absurda. Y bueno, vemos que hay una trama confusa de opiniones, de dictaminaciones, de idas y venidas de todos los personajes que conforman, digamos, la ciudad y que viven en ella o que quieren venir a vivir en ella, como será el caso del matrimonio Benson, y que esto provoca que el lector sienta confuso y no esté muy claro sobre lo que está leyendo. Vemos que tras la muerte de Randall, eh, que digamos que es una revelación que me duele bastante hacer, porque si no os habéis leído la obra, Laura Fernández narra esta muerte como todo en su obra al final, de una manera muy absurda. De hecho, acabará atragantándose con unos cereales y bueno, tras la muerte de Randall, la tienda queda a manos de su hijo, que se llama Bill Bain Pletzer, y que se encargará de llevar la tienda, pero no estará cómodo, no sentirá lo mismo que sentía su padre con respecto a la novela de Cassidy, entonces buscará una vía para poder escapar. Y bueno, vemos cómo se trata la historia de cómo Bill intenta escapar del pueblo, entremezclada con otras historias que son estas relaciones entre personajes. Vemos que los personajes intentan hacer de escritores, de investigadores, de redactores, de jueces, de periodistas, gerentes inmobiliarios e incluso policías, y que lo intentan hacer de una manera frustrada, lo que resulta que aún se vuelve más compleja todavía la novela, que obviamente complejidad ya tenía mucha. Y bueno, en conclusión, encontramos que algunas críticas, como la de Sara Mesa, que no la he traído, pero bueno, la tengo aquí enfrente, que nos indican que es la primera obra maestra de una nueva era.
A mí me parece curiosa esta denominación, pero creo que peculiar esta obra es un rato y que bueno, quería traerosla a ver si convenzco a alguno de los que estáis escuchando para que os la podáis leer. Y bueno, ya la contextualización, empezamos realmente con la exposición y bueno, vamos a ver las bases ficcionales que se superponen a la realidad. Obviamente, cuando hablamos de realidad, es la realidad narrativa, la realidad que nos propone Laura Fernández, y vemos que hay cuatro bases ficcionales, que son La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que es la obra de la que hablábamos antes, que es escrita por Louise Cassie de Feldman, y luego vemos Las hermanas Forrest investigan, que es la segunda base ficcional más importante, que trata de una serie sobre unas hermanas, Connie y Jodie Forrest, que son investigadoras y que se dedican a resolver crímenes y demás. Luego vemos la base de los esquiadores de la postal de Luis y Cassie Feldman, que será, digamos, el principio que le lleve a la autora ficticia a escribir esta obra ficticia, que luego representará Laura Fernández ya en la realidad narrativa. Y luego tenemos una última que, digamos, que pasa un poco más desapercibida para una primera lectura, pero que es La vida de Bill Bill, que es un libro infantil que Bill Pletzer leía cuando era pequeño y en el que habla sobre un duende que no se siente cómodo en donde está y entonces quiere escapar. He escogido estas cuatro bases ficcionales porque creo que son las más importantes y las que mueven todo este entramado que, ya digo, es muy complejo. Y bueno, la señora Potter no es exactamente Santa Claus. eh, Creo que ya va quedando un poco claro cómo se convierte en una base ficcional, pero en Las hermanas Forrest investigan, por ejemplo, que es la otra base importante, creo que es necesario conocer que los habitantes de Kimberly Clark todos se dedican a una cosa que tiene que ver con lo social, es decir, con los demás. La mayoría son investigadores, como es el caso de Howard Howling o de Bertie Smile, que se dedican a escribir en un periódico como es el Scotland Post, que también lo lleva, bueno, paso a la siguiente diapositiva y así vais viendo un poco los nombres de algunos de los personajes, por si queda un poco más claro, y que también lo lleva Aileen McKenney. Y bueno, por ejemplo, Howard Howling escribe en el Scotland Post, que es el periódico de la ciudad, y escribe sobre temas que únicamente atañen a Kimberly Clark. Entonces, claro, esto resulta bastante curioso porque vemos que aquí hay una primera acción de investigación que no sabemos si saldrá muy bien o si no acabará de salir, y antes de que lleguemos a conocer si eso puede funcionar en Kimberly Clark o no, Laura Fernández en el siguiente capítulo nos presenta al personaje de Bertie Smile, que es una chica más joven que se dedica a escribir las historias de los demás personajes en unos cuadernos en negro que mete en una caja para, para ir escribiendo la historia. Aquí vemos, claro, bueno, bases de creación literaria, obviamente, y cómo estos personajes se escriben, pero no serán los únicos que lo hagan. Veremos también a los Benson, que serán creadores de historia, y a otros muchos. Pero bueno, centrándonos lo primero en los personajes, me gustaría establecer una serie de relaciones que, a ver, bueno, la primera relación ya la hemos establecido porque Kimberly Clark queda como un personaje unificado, es decir, un personaje principal, a pesar de que sean los demás habitantes, que establece en la ficción uno, es decir, la realidad narrativa que he llamado yo de Laura Fernández,
establece un entramado con la ficción 2, es decir, la novela de Cassidy Feldman, que dentro de la propia novela de Cassidy Feldman vemos eh, que establecen una relación con el niño Rupert, que será el personaje principal de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus en la ficción 2. Vemos a Alice Potter, que es, digamos, un personaje bastante problemático porque es la ficción 1, es el único em, hallazgo que podemos encontrar de antes de que la autora escribiera, de que antes de que Cassidy Feldman escribiera esta novela sobre cómo era Kimberly Clark antes, y es que Alice Potter era una camarera eh, que trabajaba la cafetería donde fue a parar Cassidy Feldman, que estaba en Kimberly Clark, y entonces fue el punto de inspiración que le llevó a crear la señora Potter, no es exactamente Santa Claus. Y bueno, los esquiadores que, como hemos mencionado antes, le aparecen en una postal a Cassidy Feldman y que son otro punto de referencia para poder crear la obra. Y Kimberly Clark a la vez se asocia también con lo que yo he decidido catalogar como ficción 3, que es Las hermanas Forrest investigan, y con las dos hermanas Jodie y Connie, bueno, tendrán los habitantes de Kimberly Clark, tendrán sus peleas por quién es mejor de las dos hermanas, pero al final vemos que intentan imitar las dos y que intentan seguir un comportamiento que digamos, ya está un poco predeterminado. Y bueno, luego he catalogado como otros dos personajes principales a Stampy McPile y a Billy Vane Platzer. Creo que son importantes relacionarlos como personajes principales. Quizá Billy está claro que sí, que es un personaje principal y que en torno a él gira la historia, y como veremos más adelante, ya no es en torno a él, sino en la relación que se establece entre eh, Randall, Billy y Kimberly Clark. Y bueno, Stumpy quizá es un personaje más problemático de catalogar porque es el único que vende la casa, pero yo he considerado que es un personaje principal, dado que está contra todos, que es lo que le comentaba a Fernando antes. Está contra Kimberly Clark, ya que no le dejan vender la casa de Bill Bain, pero también está contra Bill Bain porque no le deja vender su propia casa, es decir, no, como Bill Bain no quiere que nadie se entere de que quiere irse de Kimberly Clark, no le permite colgar un cartel de venta, no le permite anunciar que la casa se está vendiendo. Entonces vemos como también se pone un poco este personaje un poco en contra de Bill Bain. Luego encontramos que también está en contra de los Benson, que serían el otro personaje principal, dado que le exigen demasiados requerimientos, como veremos, y aquí entra la presencia por si no era suficientemente complejo, de los fantasmas, es decir, otro elemento ficcional más, y bueno, veremos cómo tiene problemas con los Benson, ya que ellos quieren que haya un fantasma en la casa que van a comprar en Kimberly Clark, pero Stumpy no se lo cree, no acaba de creerse cómo sería posible, cómo habría la posibilidad de que pudiera haber un fantasma en esa casa. Y bueno, aquí entrará William Butler, que como nombre de fantasma tiene Eddie O'Kane, y que será el encargado, será el fantasma encargado de ir a la casa que Bill Bain está vendiendo, bueno, Stanfield está vendiendo, que es de Bill Bain, meterse dentro y que cuando lleguen los Benson estar ahí presente. O sea, que vemos como ahí sería el momento en el que todos los personajes principales socializan entre ellos, ¿no? Y bueno, ya digo, los Benson, tanto Becky Ann como Frank Scott, que me gustaría mucho poder desarrollar más sobre estos personajes,
pero que creo que es imposible porque nos podíamos tirar aquí hablando hasta esta noche. Entonces, lo único que os comento es que son unos escritores de terror y que más adelante veremos una de sus creaciones literarias que nos aportan en la obra, pero son realmente complejos, se comportan como bebés. Es una descripción literal que hace Laura Fernández sobre estos personajes y son muy caprichosos, necesitan que sea todo lo que ellos digan para poder eh, ir a vivir a Kimberly Clark y crear sus historias. Y bueno, luego he subrayado estos, William Butler, que ya, como ya he dicho, es el fantasma, y luego he subrayado los nombres de Harriet y de Dobson Lee, porque me parece curioso esto ya como un primer eh, acercamiento al humor, el mencionar cómo los nombres son súper complicados y enreversados, y Laura Fernández mete una complejidad de añadir tres nombres a los personajes, o en el caso de Stumpy o de Dawson Lee, dos nombres, para que luego haya personajes que con nombres bastante más fáciles que el de ellos, como será el caso de Becky Ann Benson con Dawson Lee, se estén quejando de sus nombres. Con esto, bueno, Becky Ann dirá qué clase de nombre es Dobson, a lo que ella responderá que efectivamente no lo sabe. Y creo que este es un primer acercamiento, igual que el de Harriet, donde Becky Ann, la encargada, digamos, de poner este punto de humor con los nombres de los demás personajes en la obra, la llamará penacho, por el hecho de llevar un penacho cuando ella quiere que a ella misma la llamen Becky Ann Benson, o la mujer de Frank Scott Benson, en vez de ponerle otro nombre. Pero vemos aquí realmente la complejidad incluso que Laura Fernández utiliza en todos los nombres de los personajes, que como ya digo no son pocos, y es bastante complicado llegar a quedarse con los tres nombres que proponen para cada uno de ellos. Y bueno, vemos también la ficción 4, que es la parte más alejada de nuestra realidad, es decir, lo que yo he llamado ficción, que es el fantasma, que eso ya es un plano de fantasía, y luego Sal Pips y el señor Mins, que están dentro del personaje de Bill Bain Pletcher, y que forman parte de un carácter, digamos, imaginativo en el caso de Sal Pips y onírico en el caso del señor Mins, aunque no acaba de quedar muy claro tampoco, por lo menos a mí, si se trata de un sueño o si se trata de un pensamiento imaginativo que tiene el personaje de Bill Bain. Y bueno, pasando con la siguiente diapositiva, vemos que los personajes se complican aún más cuando tenemos que ver los procesos de creación que proponen cada uno de ellos. Y vemos que en el proceso bueno, los he dividido por partes. Lo primero que he hecho ha sido los procesos de creación literaria, en donde hablamos de los personajes de la ficción 1, es decir, de la obra de Laura Fernández, y vemos cómo encontramos dos escritores, Violet Maskisco, que publicó una obra que se llama La Dama del Rifle, y luego vemos el matrimonio de los Benson, o sea, Becky Ann y Frank Scott, que publican el matrimonio más famoso de la historia, entre otras obras. Pero bueno, la más famosa es el matrimonio más famoso de la historia, que aquí vemos ya eh, una, una parte de comicidad, ¿no? Incluso de redundancia hacia estos personajes y hasta su creación literaria. Y luego, en cuanto a los procesos de creación literaria de los personajes de la ficción 2,
encontramos a Cassidy Feldman, que como ya hemos hablado, tiene la hora de la señora Potter no es exactamente Santa Claus, y en los de la afición 4 he querido añadir como creación literaria a Sal Phillips con el televisor, pero claro, aquí se vuelve a establecer la dicotomía que habíamos planteado antes, y es que realmente Sal Phillips no sabemos si es una parte imaginativa de Bill Bain Pletzer o es una parte onírica o si realmente existe de verdad, porque en el universo que nos plantea Laura Fernández, eh, Salfield sería una de las cosas que podría existir y los lectores tendríamos que entenderlo como una parte también de la ficción uno, ¿no? Entonces, aquí se establece digamos, esta contraposición, pero la he querido añadir también como parte de la ficción 4 por intentar clasificar el mayor número de información para poder sintetizarla mejor en la presentación. Y luego encontramos, no, no contento con esto de la creación literaria, una subdivisión que también he hecho sobre los tipos de creación, pero claro, esta vez ya sobre la ficción uno que es la que realmente dirige la trama de la historia y que es la escrita obviamente por la autora real, y con real me refiero a la de que forma parte de nuestra realidad, de nuestro mundo, Laura Fernández, y que vemos como ya hemos mencionado los aspectos literarios con Maquisco y los Benson, y luego en cuanto a lo social y la parte de afición, tenemos que mencionar que McKinney y Howard Howling en el Scotty Dunn Post, que es lo que os decía antes sobre el periódico y sobre la parte investigadora de estos dos personajes. Ellen McKinney será la periodista que se encargue de sacar las noticias en el Scotty Dunn Post y Howard Howling el que le envíe estas noticias que recaba con sus investigaciones sobre los demás habitantes. O sea que aquí vemos una toma de control, o sea, aparte de un proceso de creación, vemos una toma de control de la que ya hablaremos cuando llegue el apartado de la estructura panóptica. Y luego, como os he mencionado, la parte de Bertie Smile con los cuadernos de notas. Y en cuanto a la ficción, vemos los procesos de creación de Randall Zane Pletcher con la tienda de souvenirs, la de Stumpy McPhail con la ciudad sumergida, porque claro, esta es otra, y es que Stumpy McPhail no se conforma con mudarse a Kimberly Clark para venderle la casa a Bill Bain Pletcher, sino que se muda para vivir allí porque realmente es uno de esos personajes que está enamorado de la ficción 2 de la historia de Louis y Cassidy Feldman. Entonces, al igual que Randall, pues decide crear su mundo allí. Entonces, Randall, por un lado, monta la tienda, que digamos que es un aspecto público que eh, beneficia a todos los habitantes de Kimberly Clark y que luego, como hemos visto, con Bill los personajes imponen más problemas para que se vaya y tal. Y luego tenemos a Stumpy que crea una ciudad sumergida eh, que es una ciudad similar a la real, pero digamos una maquetación, por decirlo de alguna manera, de una ciudad y ahí va añadiendo eh, digamos, sus modificaciones de Kimberly Clark, lo que él cree que quedaría bien en una ciudad, una casa nueva, etcétera. Y bueno, y luego vemos a Madeleine Frances, que es otro personaje que no ha aparecido, pero que considero importante y que es la madre de Bill Bain Pletcher y es mujer de Randall Zane. Y es que en la historia de Laura Fernández vemos cómo digamos, se desestructura, o sea, se cuenta un poco cómo se desestructura la familia de Bill y cómo Randall está obsesionado con la novela de Cassidy, mientras que Madeleine no le gusta nada y quiere marcharse de Kimberly Clark, digamos que es un poco lo que le pasa posteriormente a su hijo.
Y bueno, esta mujer consigue escapar de esta delirante ciudad y entonces se muda a otro lugar que, por no añadir nombres, porque obviamente está compuesto por tres palabras, entonces, y ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, se muda a otro lugar y desde allí pinta cuadros que digamos, le envía a su hijo y todavía hasta el final de la obra no queda muy claro si realmente se los envía por el hecho de darle envidia y de que ella ha conseguido salir de esa ciudad tan controladora, o si por su parte se las envía para indicarle un nuevo, digamos, una nueva imagen de cómo es el exterior de la burbuja en la que viven los demás personajes, ¿no? Y bueno, luego para hablar ya empiezo con los fragmentos porque si no, no va a dar tiempo. He dividido por categorías la ficción intrarrealidad narrativa y la realidad interficción. La ficción intrarrealidad narrativa es como en el interior de la historia nos encontramos elementos que forman parte de una ficción, pero que se entremezclan con la realidad que se propone en la historia de Laura Fernández. Y bueno, he traído un par de fragmentos. Aquí vemos cómo dice, y esa era la razón de que anduviese en otro mundo, un mundo en el que le invitaba a cenar aquella tal Anne Joanet y luego invitaba a tomar una copa en su casa, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo cómo Stumpy crea de la nada de un plano sobre cómo montar, no recuerdo ahora mismo qué pieza era de su ciudad sumergida, aparece una historia nueva. O sea, vemos cómo los personajes son creadores también de historias dentro de su propia ficción, que es la ficción uno, y se dedican a crear historias. Y bueno, os he traído algunos ejemplos más que en realidad son el mismo ejemplo, pero desarrollado en páginas posteriores y en cómo Francis Violet McKisco, que es el que escribió La Dama del Rifle, se entremezcla, es decir, se forma una unidad, un solo único, con sus personajes de la obra de la Dama del Rifle. Entonces vemos cómo se produce esta descripción que la plantea aquí y en la primera imagen, en la página 204, y luego vemos cómo en la conversación que tiene con otro de los personajes que no se ha podido traer, vemos cómo se va transformando en uno de sus personajes en cada párrafo. Y claro, esto, bueno, acaba siendo incluso un poco cómico porque te hace un lío que tienes que volver a releer la página porque no te has enterado de apenas nada. Y en cuanto a la realidad interficción, vemos procesos de ficción narrativa. Esto es bastante curioso, diría que tiene hasta un punto de comicidad, porque vemos procesos de ficción narrativa que se ubican dentro de la realidad posible, y no con esto me refiero a la realidad narrativa ni a la realidad de la ficción uno, sino que se ubican dentro de la realidad posible que nosotros conocemos, es decir, fuera de la obra. Y vemos aquí un juego de la autora con diversidad de técnicas, yo os he traído unas cuantas. Y bueno, aquí está hablando en la página 145 de que un personaje, Sam Stewart, que es otro de los personajes que también tienen una cierta, digamos, un plano secundario, pero con cierta importancia en la historia, se enamora de un oso y está diciendo, había perdido la cabeza por un oso. Y luego vemos como justo después dice, oh, bueno, no era exactamente un oso, era un tipo que vestía como un oso, que cargaba en realidad con una piel de oso. Esto, si hubiera sido visto una única vez, pues digamos, oh, qué curioso, pero no le damos importancia. Pero luego para realizar la clasificación,
vemos que queda mucho, digamos, emplea este juego con bastante recursividad, ¿no? Y bueno, vemos aquí como la conversación que os he mencionado antes con la venta de la casa, de cómo Stumpy habla con el fantasma y le dice que realmente no se cree que sea posible ser un fantasma real, es decir, transportarnos al plano de la ficción, y como este fantasma, que en verdad no es un fantasma, sino un personaje real de la ficción uno de Laura Fernández, disfrazado de fantasma, le intenta convencer de que no, que realmente es posible convertirse en un fantasma si recurres a una empresa de, digamos, de fantasmas profesionales, etcétera. Y luego vemos que no, que es un proceso que al final parece ficción, que nosotros nos estamos imaginando como ficción, pero que tiene otra explicación que es bastante más real, bastante más verosímil. Entonces, Laura Fernández nos hace perder la cabeza con esto porque, por ejemplo, encontramos en este fragmento un ejemplo que es, y todo lo había hecho desde entonces, y todo lo que había hecho desde entonces era salir a cazar patos. Y claro, tú como lector estás pensando en patos reales, claro. Y luego dice, pero es que en realidad no eran patos corrientes, sino patos de goma. Vemos cómo para las cosas que nosotros estamos imaginando con una cierta ficción, diciendo, es bueno, es el universo de Laura Fernández, puede pasar de todo. Laura Fernández nos pone sobre aviso de que no podemos ni siquiera jugar con esa variable, sino que tenemos que ir poco a poco y releerlo dos veces porque realmente no vemos qué nos podemos esperar de esta obra y que lo que leamos en una línea, quizá una línea o dos más para abajo, haya cambiado, haya sido dado la vuelta y nos hayamos quedado con 1000 imágenes de lo que realmente era una sola. Y bueno, vemos aquí otro fragmento que bueno, aquí lo he traído porque ya os he comentado el caso de Sal Phillips, que, que es un caso bastante curioso el que pasa con Bill Vine, y es porque se imagina, cuando era pequeño, imaginaba digamos, su mundo de fantasía eh, con Sal Phillips, y luego por las noches también soñaba con él y digamos podríamos catalogarlo como que era una vía de escape para todos los problemas familiares que pasaban en su casa. Entonces vemos como el niño hace cierta referencia a sus sueños, pero que en realidad son ciertamente podrían ser incluso reales y estar metidos en la ficción de Laura Fernández. Y luego, bueno, ya empezando con el punto del humor, os he traído bastantes cosas. Entre ellas se encuentran las onomatopeyas y dentro de las onomatopeyas se ha clasificado las onomatopeyas, la cursiva y las mayúsculas. Y bueno, me gustaría también meter la parte de los capítulos, que no sé si habéis visto en la entrada que había en la primera diapositiva, un título bastante enreversado para mi ponencia, y la verdad es que os pido disculpas porque a simple vista asusta muchísimo, pero es que realmente como se presentan los títulos de los capítulos de Laura Fernández. Por ejemplo, leo un capítulo al azar, el capítulo 6 dice, en el que aparece la mejor investigadora de la ciudad y se relata cómo Kimberly Clark Weymouth trata de descubrir cosas sobre el nuevo, es decir, Stumpy McFile, para tranquilizar al señor Howling, un tipo que finge vender trineos cuando en realidad está al mando de todo. Vemos que no solo se plantea un resumen muy breve del contenido que va a aparecer en el capítulo,
sino que aparte de eso se plantea un título para un capítulo que es bastante llamativo y que no suele darse en otras obras, y que además se utilizan en muchos de los capítulos las onomatopeyas mayúsculas e incluso cursivas. En este capítulo que os hablo, vemos investigadora entre cursiva o al mando de todo entre mayúsculas. Y bueno, en cuanto a las onomatopeyas, os he traído el fragmento de la página 78, que como digo, ya que os he hecho el spoiler, la revelación al principio de la ponencia, ya lo hago completo, y es la muerte de Randall Zane Pletzer, y vemos cómo Laura Fernández utiliza aspectos visuales como el crunch y el plan para darnos una, digamos, también visión visual de su obra. O sea, no solo nos intenta llegar a través de la lectura, sino también de la vista y de hacer recursos llamativos. Bueno, en la página 121 no lo voy a leer porque no vaya a ser también que se quede en la grabación y luego haya algún problema, pero vemos aquí un fragmento en el cual lo quería traer porque se utilizan muchísimas onomatopeyas que ya no es que nos den un aspecto visual, si es que nos acercan al acto de una manera directa, ¿no? Entonces es bastante curioso el uso de estas onomatopeyas. Luego encontramos las mayúsculas, pero no una palabra en mayúscula y luego lo demás, no, sino que los personajes se gritan entre ellos durante páginas y páginas enteras y vemos, por ejemplo, estos fragmentos de la página 148 y la 196 que iba a traer más fragmentos, pero no quería rellenar más la exposición, que llega muy cargada. Entonces, vemos en estos dos, pero generalmente los personajes que gritan son los Benson, que podemos enlazar con la referencia que nos hace cuando nos lo presenta, de que son, como ya he dicho, unos bebés gigantes. Entonces, podemos enlazarlo con eso, pero vamos, aquí vemos como también hay otros personajes que están gritando, en este caso Violet McKisco le grita a su hija Catherine y etcétera. Bueno, luego encontramos lo absurdo, que es uno de los puntos más importantes de esto, dentro de este análisis cómico, y encontramos el tema del elefante, que como he hecho referencia en el título de la ponencia, ¿no? Y que, bueno, Laura Fernández utiliza con bastante profundidad, y es el hecho de que en un principio Bill Bain quiere adoptar un elefante que es un elefante enano que se llama Corbete, que era de un familiar suyo, entonces lo quiere adoptar. Y claro, eso como cuando lo leemos nosotros como lectores, pues impacta, nos llama la atención y demás. Pero es que Laura Fernández, no contenta con mencionarlo y mencionarlo a lo largo de cientos de páginas que tiene el libro, va haciendo cada vez más hincapié, narrando más detalles, e incluso viendo una llamada que os he colgado, que es la página 315, que me parece bastante cómica, porque está Bill Bain hablando con una señora, con la señora Jennings, que como que vemos que a Bill le corre prisa y demás, y la señora únicamente le está contando su vida, diciéndole que hay un hombre que quiere adoptar un elefante y que qué barbaridad, que no sé qué. Y al final Bill le dice, es que soy el tipo del elefante. Y ella le pide disculpas y vemos que aquí Bill se pone serio y le dice, bueno, no le dice, pero sí que piensa que si alguna vez dejara de hablar y de contar su vida, se daría cuenta de que existe un mundo a su alrededor. Esto lo veremos
también como una descripción unificada de los habitantes de Kimberly Clark, que es bastante curiosa porque la mayoría de habitantes viven en una burbuja, que es Kimberly Clark, pero dentro de esa burbuja hay una burbuja que es su propia persona, ¿no? Entonces vienen un poco encerrados. Y luego os he traído también unos fragmentos, bueno, he de decir que el libro tiene 600 páginas y que hay multitud de fragmentos que tratan lo absurdo, ridiculeces que se presentan sin que el lector se las espere y tal, pero era imposible abarcar todas, entonces, bueno, os he traído esta que me hizo bastante gracia cuando la leí, ¿no? Porque estamos viendo a los habitantes de Kimberly Clark como si fueran unos bebés, se describe en caso de los Benson, o inmaduros, con una actitud incluso infantil de investigación, de preocuparse por lo que otros hacen o piensan o dicen. Y luego vemos como con el aspecto visual, Laura Fernández nos está acercando la presencia de un niño y vemos que sí que existe cierta diferencia, pero solo porque hay una modificación que es el cambio, la sustitución de la letra S por la letra Z. Y claro, nosotros cuando lo leemos, si lo leemos en nuestra cabeza, nos va pareciendo curioso que esté diciendo señorita Zam, sí, señorita, y vemos que esta recursividad hace que se vea este elemento infantil diferenciado que ya te digo, es una conversación muy básica que ocupa un par de páginas, creo que es de las 148 a la 150, 150 300, perdón, 348 a la 350, 351, pero que me resultaba bastante cómica para poder traeros. Y luego encontramos otra cuestión también que nos aborda lo absurdo y es la cuestión esta de la personificación de objetos. Y vemos cómo durante toda la obra los personajes se están refiriendo a objetos, pero no refiriéndose a ellos literalmente, sino denominándolos, poniéndoles nombre y con ese nombre transformándolos en una persona a la cual sí se refieren. Es decir, vemos que Urkelfine, por ejemplo, que será uno de los muchos personajes que aparezcan, que hace periodista en la obra, le pone nombre a su pelota. Y claro, la pelota cobra vida como si fuera un personaje más que forma parte de la obra, en este caso Josephine Elfine Matthews, y claro, esto hace que los demás personajes, eh, digamos, establezcan relación con este objeto al que han puesto nombre, y de hecho se lo llegan a plantear. Vemos aquí como creo recordar que es Ellen McKenney, cuando habla con Urkelfine en la página 228, le está diciendo, está pensando qué idea tan brillante ponerle nombre a un objeto porque no era después de todo una obra o los redactores solitarios, es decir, no necesitan crear sus propios personajes para que puedan gozar de alguna compañía. Y vemos, bueno, vemos aquí otro proceso de creación que no es una creación como tal y que por tanto no le he querido añadir en la clasificación original que hemos hecho anteriormente para no hilar más lo que ya había hilado Laura Fernández, pero que sí que me parecía curioso. Este es el caso, por ejemplo, de la página 308, en donde vemos cómo se plantea si es buen nombre Margaret para una silla. La verdad es que esto como lectores nos trastoca, aunque digamos que yo personalmente como lector es una de las cosas que menos me ha trastocado de leer esta obra, que está repleta, ya os digo, de momentos cómicos, absurdos, delirantes, y que esto se suma a digamos, una mínima parte más que el lector tiene que asumir cuando se embarca en la lectura de la señora Potter, no es exactamente Santa Claus. Y bueno, aquí os traigo ya
la estructura panóptica y me gustaría, bueno, si alguien no conoce el concepto de panoptismo, digamos que es como un sentimiento de vigila y digamos, de control general a pesar de que no te estén vigilando y ese sentimiento que se plantea en la teoría de Foucault, vemos que Laura Fernández se desarrolla bastante bien, aunque con diferentes nombres. Vemos tejido sináptico, inteligencia, vemos, digamos, diferentes denominaciones para este mismo concepto, y es que ella define a Howard Howling como, digamos, el miembro principal de la inteligencia que conforma Kimberly Clark. Pero esto realmente, cuando nosotros como lectores nos vemos inducidos en la historia, nos damos cuenta de que no es así. Es decir, los demás personajes de Kimberly Clark creen que Howard es el miembro principal de esta estructura panóptica, pero esta estructura panóptica no se fomenta en que únicamente Howard haga sus labores investigativas, sino en todos los demás habitantes y en especial, ya mencionaremos un poco más adelante, a ver si recuerdo el nombre, a Hingle Bates, que es la encargada de la oficina postal. Y bueno, con tejido sináptico, que es otra de las denominaciones que se usa para referirnos a esta estructura panóptica, es justamente cuando Bill consigue vender la casa, que digamos es vendida por Stampy, pero la consigue vender Bill a los Benson, se activa el tejido sináptico, es decir, toda esta inteligencia articulada con motivo de vigila y de control para avisar a todos los habitantes de Kimberly Clark, los que se hayan enterado porque estén pendientes y los que no se hayan enterado pero que también forman parte de esta estructura vigilante, para avisarlos de que Bill Bain ha vendido la casa y quiere irse y les va a cerrar la tienda de souvenirs y entonces no van a tener de qué vivir. Y así vemos que se produce un, digamos, rifirrafe durante toda la obra entre los habitantes de Kimberly Clark y Bill. Y bueno, veremos esta relación, como ya digo, un poco más adelante. Y aquí bueno, os he traído unos más fragmentos de personajes terciarios que se ven en historias que Laura Fernández incluye sobre algunos de los personajes que no tienen ningún tipo de participación en la historia, como será el caso de Imogen, y que vemos que dice que tiene en su mano cientos de miles de propiedades y con ellas cientos de miles de vidas, las de sus propietarios e inquilinos. Y luego en el caso de la señora Cole, que realmente no sé, es otro personaje terciario que no se sabe si ya va a ser buena o mala, y de hecho mm, la propia, la propia narración lo dirá, que realmente los personajes no saben si este personaje terciario es confianza o no es confianza, y vemos que se produce una escena con los cuadernos de Bertie Smile en donde le pilla una libreta donde apunta todas sus notas de investigación y entonces se empieza a formar parte consciente de digamos, entramado panóptico, ¿no? Y bueno, la pregunta que planteaba desde mi análisis es si son Hingle Bates y las hermanas Forrest investigan quienes mantienen la estructura de control en Kimberly Clark. Eh, digamos que me parece curioso porque Hingle Bates es la encargada en la ficción uno, la de Laura Fernández, en controlar las cartas y revisar lo que entra y sale de Kimberly Clark. De hecho, veremos que en algunas ocasiones abre sobres, en otras le menciona a Howard Howling que a Bill le han llegado cuadros de su madre o a otros personajes
lo que reciben o lo que dejan de recibir en este caso. Y vemos que se encarga de, digamos, controlar todo desde el primer momento en la ficción 1, en la de Laura Fernández. Y luego en la ficción 3, que por eso es bastante importante y la he querido traer a la clasificación inicial, vemos como las hermanas Forrest juegan un papel muy importante en cuanto a digamos, modelos de referencia con respecto a los habitantes de Kimberly Clark, ya que quieren seguir este papel de investigadores, de controladores, de intentar resolver lo que ocurre en toda la ciudad. Vemos que esto realmente no será así porque de todas las historias que nos plantea Laura Fernández, hay un asesinato sobre bueno, un asesinato o no asesinato, lo dejaré ahí por si queréis leeros la obra, porque realmente no acaba de establecerse muy claro hasta más de la mitad de la obra, si es un asesinato o no lo es, del personaje de Polly Chalmers. Y aquí vemos cómo los personajes ya no son tan eh, partidarios de seguir el papel de las hermanas Forrest investigan. Y ahí planteo, digamos, si realmente son parte de una parte importante, una parte esencial de esta estructura de control que ejercen los personajes. Y luego, en cuanto a la moralidad que tienen estos personajes, como hemos ido comentando y como podéis ir dándoos cuenta, se trata de personajes muy egoístas que viven encerrados dentro de su propia burbuja y que intentan aparentar cosas que no son. Y es por eso por lo que parte la historia inicial. Es decir, si realmente eh, a Randall no le hubiera funcionado la tienda de souvenirs, ellos no tendrían nada que aparentar frente a los turistas que van a la tienda de souvenirs. Y aquí es donde se plantea si realmente los personajes los habitantes de Kimberly Clark, es decir, la mayoría de personajes, están poniendo una cara que realmente no es la suya, pero tanto a otros personajes como al propio lector e incluso a la propia Cassidy Feldman. Y bueno, vemos aquí en la página 72, cuando hablábamos del asesinato de Polly Chalmers, cómo se retiran y ya no quieren ser ya no quieren seguir el modelo de referencia impuesto por la ficción 3 de las hermanas Forrest Investigan. Y vemos que, ya os digo, se tratan de personajes muy egoístas que únicamente piensan en lo suyo y generalmente eh, están tan pendientes de lo suyo que no se dan cuenta de lo que les ocurre a los demás. Claro, por eso digo que es muy difícil sintetizar un único hilo de narración, pero que he logrado sacar gracias a esto precisamente. Y es que con este carácter egoísta los demás personajes se despegan digamos, de otros personajes, pero no de Bill. Es decir, como les importa la tienda, siguen teniendo a Bill. Entonces se he logrado establecer que gracias a esta relación se provoca toda la historia, todo el hilo, digamos, vertebrador de la obra, y es porque Randall necesita de Kimberly Clark y de Bill. Es decir, necesita de Kimberly Clark porque necesita que le apoyen, que intenten aparentar para que la tienda funcione y así puedan venir turistas. Vemos que Bill necesita de Randall, necesitaba de Randall, porque ya no está, pero necesitaba de Randall para poder seguir viviendo en la ciudad y estando pendiente de su trama, pero sin estar pendiente de la tienda de souvenirs y tampoco estar pendiente de los habitantes de Kimberly Clark, porque para eso se encargaba su padre, que él ya era un niño. Y vemos que Kimberly Clark necesita en su momento de Randall
y una vez que muere Randall necesita de Bill. Entonces vemos ahí que se establece esta relación en la cual el único, digamos, perjudicado con la actitud de los habitantes de Kimberly Clark es Bill. Y a partir de ahí es donde se desarrolla absolutamente toda la trama de la historia. Y bueno, con esto ya he acabado. Y si alguien tiene alguna duda sobre esta novela tan compleja, podéis preguntarme y os intentaré ayudar en lo máximo que pueda. Muchísimas gracias, Ian, y la verdad es que es admirable, ¿no? El esfuerzo que has hecho para intentar no solo sistematizar el análisis de la novela, sino generar un proceso de explicación de la misma cuando continuamente se te está escapando de las manos lo que el lector necesita básicamente, que es ir avanzando por una trama argumental que te permita conocer una serie de situaciones, enfrentarte, en fin, a una trama de sucesos o poder tener muy claros quiénes son los personajes principales y, en última instancia, cuál es la realidad, ¿no?, a la que remite todo ese entramado narrativo. Aquí, en esta obra de Laura Fernández, todo ese desarrollo no existe, ¿no? La autora lo subvierte de una forma consciente y genera un nuevo modelo de ficción, no sé si acertado o desacertado. Tú nos has dado muchas claves pues para admirar, ¿no?, ese aparato, ¿no?, esa maquinaria de niveles ficticios que se van superponiendo los unos a los otros hasta el punto de que el lector pierde en muchos momentos la conciencia de dónde se encuentra, ¿no?, en lo que sería el proceso, un proceso de la lectura, ¿no?, corriente, habitual, ¿no?, de un texto. Lógicamente, eso es lo que pretendía Laura Fernández con esta obra. Yo creo que, por ejemplo, pues lo que tú has planteado, ¿no?, con esa estructura panóptica, ¿no?, rescatando ese término propio de una arquitectura que desde un punto pues no te permite no ver, ¿no?, el exterior, sino sentir nada más, sentirte envuelto por todos los elementos arquitectónicos, es muy adecuado, ¿no?, para poder entender esta obra. Lo que es cierto es que estamos ante un texto de una complejidad extrema, ¿no?, y exige, ¿no?, al lector un grado de atención permanente. Yo creo que de la exposición que ha realizado Ian es uno de los aspectos mejores, ¿no?, que ha sido una suerte, ¿no?, que se haya ocupado con tanto empeño, ¿no?, y con tanto afán en ir desentrañando algunos, los principales hilos narrativos, ¿no?, de esta maraña de sucesos que nos acaba envolviendo, porque, como digo, es el propósito que tiene la autora y que tiene la propia ciudad, ¿no?, la ciudad de Kimberly Clark Weymouth, ¿no?, que llega a adquirir el carácter de personaje en uno de esos epígrafes, para mí, pues bueno, de clara imitación cervantina, ¿no?, cuando dice, se relata cómo Kimberly Clark Weymouth trata de descubrir cosas sobre el nuevo, es decir, Stampy McPhail, ¿no?, la propia ciudad llega a adquirir vida, investiga sobre sus habitantes, los tiene, ¿no?, en su interior y de alguna manera pues va indagando sobre su conciencia, ¿no? Por eso una de las líneas de la intriga más importante es el propósito de Billy, el hijo de Randall, de cerrar todo su contacto con esa ciudad y marcharse a vivir a otro sitio. Eso pone en peligro todo el mundo de la invención de la fábula narrativa de la propia Kimberly, y ahí la preocupación, ¿no?, el desasosiego que invade a
todos los habitantes a medida que se va descubriendo, ¿no? Y él acude, ¿no? Al dueño de la inmobiliaria, ¿no? Y le ruega que no se desvele a nadie porque sabe que evidentemente la ciudad depende también de su presencia en ese lugar. Hay otros puntos en donde se remite a los lugares que contienen a los habitantes de esta ciudad, ¿no? O aquel baúl escondía a todos los habitantes de Kimberly Clark Weymouth. ¿Qué quiere decirse con esto? Pues algo que Ian ha planteado, que hay varios niveles de ficción que en realidad están correspondiendo a distintas estructuras encastradas, ¿no? de conocimiento en la propia obra, ¿no? Y entonces pues está la famosa novela que otorga ese éxito a la desapacible y fría, se repite, ¿no? Hasta la saciedad, ciudad, Kimberly, etcétera, etcétera, y como luego, como si fuera una estructura eh, ensartada, ¿no? De niveles que se van conteniendo unos a otros, pues tenemos la tienda, en la tienda están las postales, en las postales aparecen los propios habitantes o los propios paisajes, está este primer personaje que aparece, Stampy, que se dedica a fabricar una maqueta con la propia ciudad y con los propios habitantes, está este baúl, es decir, que uno se ve sumergir, ¿no? en esta complicada estructura y llega a perder verdaderamente el norte, ¿no? De cuál es la posición en la que se encuentra en este sentido. Entonces, ese es el propósito, ¿no? De la autora, es decir, ella quiere que el lector se sienta atrapado por esa red de niveles de ficción, ¿no? Que llega a crear. Muchos de ellos, pues bueno, los ha puesto en juego Ian perfectamente, no solo la novela famosa, es el periódico, es la serie de dos hermanas de detectives, la tienda, en fin, en donde siempre van apareciendo nuevos personajes, nuevas historias, algunas tramas con un asesinato, por ejemplo, ¿no? Como ha estado comentando Ian en este sentido, que es quizá una de las que se alarga de una forma más amplia. En última instancia, y es lo último que yo quiero ya indicar, porque como decía Ian, pues podríamos estar hablando no largo y tendido, sí, sino hasta la noche, todo el ciclo, ¿no? De esta novela. Lo que más me ha gustado de la misma es el modo en que la ficción permite existir a los personajes, ¿no? Otorgarles esa existencia concreta, ¿no? Por ejemplo, aquella celebridad les había permitido a todos quedarse, les había permitido vivir de sus ridículos negocios, atrapando también a los lectores de ese libro, y ese libro, lógicamente, es esa Alicia a través del espejo, es el que tenemos nosotros en las manos, de ese libro, y que todos por igual, es decir, lectores, personajes, Laura Fernández, la supuesta autora de La señora Potter no es exactamente Santa Claus, etcétera, sentirían la necesidad de viajar hasta allí para habitar la ficción. Entonces, yo creo que Laura Fernández tenía, ¿no? Esa finalidad, ¿no? Hacernos sentir el modo en que la ficción puede ser habitada y en que los lectores pueden llegar a ocupar una posición dentro de ella al mismo nivel que unos personajes que se están moviendo continuamente desconcertados porque también están dependiendo de las decisiones que los otros personajes vayan a adoptar para saber cuál es, ¿no? Su punto, ¿no? Su lugar concreto dentro de este entramado. En fin, te felicito, Ian, por la síntesis tan completa que nos has dado, y yo creo que, bueno, pues muchos de los que han asistido y aquellos, ¿no? Que entren en el repositorio que gracias a Enrique, ¿no? Tenemos en YouTube, ¿no? A través de la revista Contrapunto, en la que estáis los dos colaborando, pues los que entren en el repositorio de YouTube seguramente pues se verán animados, quizá incluso, ¿no? Guiados, ¿no? En la lectura que está de esta compleja, ¿no? Novela de Laura Fernández. En fin, si quieres añadir algo a lo que he dicho, Eh, Ian.
Ian, ¿algún comentario? Sí. Sí, Fernando, lo primero, muchas gracias por la aportación y por toda la información que ya digo, me viene muy bien para seguir completando análisis sobre esta novela. Lo primero, quería decir dos cosas. Lo primero es que efectivamente, como propones tú, la obra de Cassidy Feldman, que en realidad es una creación de Laura Fernández, Mm, toma vida propia, y esto me gustaría puntualizarlo, toma vida propia con respecto a la autora, y esto se mm, dice en la obra, es decir, se dice que la autora no quiere saber nada más de esa obra porque ha opacado las demás que ha escrito. Se dice que esta obra ya se ha desgajado tanto de la autora como incluso de los personajes de Kimberly Clark, y que tiene una propia, digamos, identidad de personaje, que esto me parece muy curioso también para poder incluso añadirlo a esta clasificación de personaje que habíamos hecho. Y luego efectivamente. sobre la estructura encastrada que has hablado, proporcionar otro ejemplo más que va en relación con esta estructura panóptica, y que eh, vemos, por ejemplo, a Jingle Bates, que es la de las cartas, la oficina postal, y luego vamos Sí. viendo diversos rangos sociales, en este caso de vigile y demás, en el que se encuentran Howard Howling, que será el escritor del Scotty, y Bertie Smile, que escribe libretas y las mete en un baúl con la vida de los personajes. Mm, De hecho, esta efectivamente. estructura encastrada que mencionabas aparece recurrentemente en los aspectos de la obra en los que como lectores vamos leyendo y no nos damos cuenta y nos vemos inducidos a, a una obra que se va desgajando y va sacando nuevas historias, nuevos personajes, como digo ya, con esa estructura de no sé cómo explicarlo, pero encastrada. Sí. Efectivamente, así es. Pues gracias, Ian, por los comentarios. Aquí, bueno, pues Asun nos ha dejado un mensaje, ¿no? Que yo creo que es cierto, es decir, son personajes que parecen más irreales que los retratos en la postal de los esquiadores, ¿no? Y bueno, como también incide en los nombres complejos y sonoros, ¿no? Igual que el propio pueblo, como señala. Aquellos que seguís en la sesión, si queréis añadir algún comentario al análisis planteado por Ian para establecer un breve debate, porque claro, una novela de más de 600 páginas pues nos ha llevado hoy un poco de tiempo. En cualquier caso, si hubiera alguna duda cuando empecéis la novela y tal, Sí, os dejo mi correo, que lo tenéis en la primera diapositiva, por si alguien lo sí, quiere apuntar y preguntarme alguna duda, o incluso establecer debate o hacerme, hacerme algún argumento en contra. Yo estaré encantado para recabar, ya digo, información sobre esta novela, que es impresionante. muy bien, muy bien, muy bien. Pues estupendo, no hay comentarios entonces entre los asistentes y, y tú te prestas, bien, Manuel, tú te prestas a aclarar, ¿no? cualquier duda. Vas a ser, yo creo que has sido abducido, ¿no? por la propia novela y te sientes como un habitante más de Kimberly y eres capaz de Efectivamente. aclarar cualquier duda que pueda O surgir no, sobre esta, nunca esta sabremos eso. extraña ciudad. De acuerdo, Ian, pues vamos a poner punto final a la grabación. ¿Quieres despedirla, la grabación, Ian, tú? ¿Cómo aquí? No, ¿Dejar de no compartir si o...? quieres, no, si quieres despedir, ¿quieres decir algo antes de cerrarla? No, en principio ya digo a todos los que vean la grabación y bueno, a los que estáis aquí, Mm, si os surge alguna duda con respecto a algún punto tanto de la de exposición acuerdo. como de la novela en general, tenéis mi correo para cualquier pregunta, cuestión, que os surja,
y podéis Perfecto. comentarme lo que yo estaré encantado de recibirlo. Y muchas gracias, Pues muy Fernando. bien. Muchísimas gracias por tu generosidad y ya te tengo la grabada.